Bien, damos inicio al curso de idioma español y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 1. El tema central es la estilística y estamos viendo algunos elementos que se pueden emplear dentro de la estilística. En la clase pasada hablamos de qué era el lenguaje figurado y el lenguaje figurado es utilizar, recuerden, utilizar a través, por ejemplo, de estos elementos, utilizar palabras que puedan llevar a la comparación. Pero también lo más importante del lenguaje figurado es que llevan a la imaginación al lector. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del sinécdoque, y el concepto nos dice, consiste en nombrar al todo por una de sus partes. Ejemplo, dice ahí, bueno, vamos a seguir aquí en la lectura, no está muy claro, y dice, en este fragmento del poema del Miocid se refiere al todo, los soldados por la parte de las lanzas. En la oración, la mujer ha tenido un papel importante en la historia de la humanidad. Se utiliza el singular mujer por el plural mujeres. La expresión significa, las mujeres han tenido un papel importante en la historia de la humanidad. Entonces, el sinécdoque es utilizar, referirnos a mucho, pero querer dar a entender o dar la idea de que es todo, pero utilizándolo únicamente dentro del plural. Por eso aquí el ejemplo es bastante claro y dice, la mujer ha tenido un papel importante en la historia, pero cuando habla de la mujer se refiere al género y se refiere a todas las mujeres que han existido a lo largo de la historia. Entonces, ese es el sinécdoque, utilizar en plural un elemento o una figura, pero que pueda ser también utilizada en el plural, no se pueda ser entendida dentro del plural. La diferencia entre el uno y el otro, recuerde que vimos el primero, que era la metonimia, y la metonimia significa, o el uso, el empleo de esta es para utilizar una palabra que haga referencia a otra, ¿verdad? Y que pueda tener una similitud o una comparación. La diferencia entre la metonimia y el sinécdoque es clara en que va a simplificar a través del singular lo que puede ser entendido en el plural. Esa es la clara diferencia de estos dos elementos. Entonces, por razones de resolución de texto no queda muy claro en el material. Yo les expliqué en la clase anterior que es porque el libro está en celeste, entonces al quererlo pasar a virtual, pues obviamente pierde la resolución. Entonces es el tono más fuerte que se le puede dar. Pero vamos a ver algunos ejemplos de sinécdoque. Y dentro de la estructura gramatical podemos ver a los siguientes. Vea y dice, el primer ejemplo dice lo siguiente. Están buscando un techo donde vivir. Entonces, esa palabra de techo hace referencia a una casa, a una vivienda, a un espacio donde poder estar. Por ejemplo, el otro dice, Alemania ganó 3-2 en la final. 3-2 en la final, perdón. Dice, el género por la especie dice, la mascota se escapó. Es decir, que no se refiere específicamente a un tipo de animal, sino solamente hace referencia a la mascota para hacer énfasis de que es un animal de casa. El otro ejemplo dice, los hombres tenían otras prioridades. Y aquí tenemos el mismo casi similar al ejemplo que estamos viendo en pantalla, en donde nos indica los hombres para referirse al género. Otro dice, el labrador es un perro muy fiel. Otro ejemplo dice, la corona fue la principal responsable de esos hechos. Y así podemos ir buscando, hay varias, por ejemplo, hay otra que dice, vimos las velas llegar a lo lejos. Hace referencia a los barcos, ¿verdad? Dice,
fue el último heredero del trono antes de la revolución. La ciudad se volcó a las calles a reclamar, y cuando habla de la ciudad se refiere a la población. Otro ejemplo, vamos a ver, dice, el salón quedó muy bien decorado con esa flor. Cuando habla de esa flor, se refiere obviamente a la planta, pero no va a haber una sola flor, ¿verdad? Se está refiriendo a que la decoración fue muy agradable, tomando en cuenta que hay diferentes especies de flores. Y dice, este árbol quedará muy lindo en el jardín. De igual manera, ¿qué árbol? ¿Qué clase? ¿De qué tipo? Entonces, el sinécdoque es utilizar de manera singular o hacer referencia a un elemento de manera singular, pero que también hace alusión a el plural de las cosas. Entonces, es clara el ejemplo o la explicación de qué es el sinécdoque. Muy bien, acá nos va a hablar dentro de nuestro material de la literatura en la Edad Media, y esto va a quedar como material de lectura para la casa. Entonces, si da cuenta, vamos a trabajar acá, mire, hay algunos ejercicios ya en la guía para que usted los pueda resolver y así pues ir avanzando respecto a lo que es el contenido, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar acá solo para que ustedes puedan retomar la lectura en casa. Esto ya es material complementario, los ejercicios. Vamos a regresar acá. Vean, dice, el título es Literatura en la Edad Media. La resolución de igual manera queda un poco baja, pero algo muy importante dentro de la estructura de la literatura es que esta, con el paso de los años, ha tenido un cambio. Si nos vamos a un concepto, voy a tratar la manera de mejorarles ese material. Si nos vamos a un concepto exacto de la literatura, el diccionario nos va a decir lo siguiente. Mire, literatura, arte de la expresión escrita o hablada, teoría de la composición de las obras escritas en prosa o en verso. Entonces, la literatura, que es la escritura o la forma de expresión verbal, con el paso de los años ha sufrido cambios y ha tenido algunas modificaciones. Obviamente, la vida de antes comparada a la vida hoy en día, obviamente ha tenido muchos cambios, ¿verdad? Entonces, por eso es que habla de algo de la literatura, cómo surgió, en dónde se desarrolló. Como les dije, como material complementario vamos a hablar de este tema. Ahora, mire, dice panorama histórico y cultural. Entonces, la literatura tiene lugar según la cultura, según la generación también, y de igual manera los tiempos, ¿verdad? Algo muy importante es que, por ejemplo, en el caso de nosotros, nuestro idioma oficial es el español. Sabemos que a nivel extranjero o mundial el idioma oficial es el inglés, hay algunos otros idiomas que predominan, pero el punto es la cultura, porque nosotros tenemos el español, no el castellano. Entonces tenemos que comprender también de que el tipo de idioma también va a influir en lo que es la literatura, ¿verdad? Recuerde que la literatura, como dice, es esa forma de expresión oral o escrita. Y respecto a la tradición oral, hay mucho dentro de la literatura que fue transmitido de generación en generación, pero no se sabe al 100% si fue real o no, porque entonces ahí entraría parte de lo que, como vimos ya anteriormente, dentro de lo que son los textos, entraría lo que es la estilística, ¿verdad? Y hay autores que como les dije, para atraer o hacer llamativo su obra o texto, lo que hacen es emplear figuras de tal modo pues de que pueda quedar ese deseo por parte del lector de seguir consumiendo y leyendo, ¿verdad? Entonces, la literatura en el paso de los años ha sufrido cambios hasta la actualidad, las nuevas modas, la transculturación, los avances científicos, tecnológicos, la actualización de las sociedades, entre otros factores, obviamente han permitido esos cambios dentro de la estructura de la literatura. Entonces, ya vimos el concepto de qué es la literatura, puede ser oral o puede ser escrita. Dentro del panorama histórico de lo que es la literatura, se conoce con el nombre de Edad Media al periodo histórico comprendido entre la desaparición del Imperio Romano de Occidente y la caída de Constantinopla. En la actualidad,
en la actualidad Estambul, en poder de los turcos. España es el descubrimiento de América en el que se toma como referente para fijar el final de esta etapa. Entonces se da cuenta, aquí está hablando de un contexto histórico en el momento en que llegan los colonos al continente americano y obviamente cuando por eso dice que la literatura es esta forma de expresión oral o escrita, porque cuando vienen los colonos al continente, en la cultura que en esa época se encontraba en América eran indígenas, en este caso habían algunos grupos que habían sobresalido unos más que otros, pero no habían lienzos, no habían papeles o historias escritas, no existía, porque la cultura, en este caso la cultura indígena que poblaba América, esta trazaba sus historias a través de las estelas, a través de los palacios, hacían figuras, la forma de escritura era jeroglíficos. Otro punto es que ellos marcaron su historia, la narraron a través de códices escritos en jeroglíficos. Entonces, obviamente no había un desarrollo en el tema literario. Y obviamente por la ideología cultural, que eran etnias, entonces habían muchas creencias. La tradición oral era basada en sus dioses, en la naturaleza y toda la relación que ellos tenían o el contacto que ellos tenían. Pero por su parte, los colonos, que estamos hablando de los conquistadores europeos que vinieron a América, ellos ya tenían una forma de desarrollo cultural. Ellos ya conocían de la escritura, ellos sí tenían lienzos plasmados en papel. Entonces a eso se refiere, o sea, esos cambios y modificaciones en la época histórica, ese cambio cultural, cuando ellos vienen y empiezan a imponer, a establecer un nuevo orden, entonces ellos ya empiezan a implementar la escritura. De hecho, por ejemplo, en el tema hablando siempre de esto, en el tema de educación, la historia nos cuenta de que los colonos o los conquistadores, ellos sí tenían educación, pero cuando vienen al área de América, en América no se conocía el término como tal. Entonces, ahí es donde vemos que hay un nivel de desarrollo. Por eso decimos que la literatura, con el paso de los años, ha sufrido cambios y modificaciones, empleando o haciendo uso de figuras literarias, ya vimos dos de ellas, y esto va a seguir cambiando, ¿verdad? Yo les presentaba, creo que fue a ustedes la semana pasada, uno de los libros que antes eran como los populares acá en Guatemala. Todo centro educativo tenía que leer el famoso Barbuchín, se los presenté, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces era un libro bastante común, pero hoy usted va a las bibliotecas, usted busca libros digitales y se va a dar cuenta pues que hay la mayoría libros de princesas, libros de ficción, hay libros, ¿por qué? Porque esos cambios que ha surgido dentro de la estructura social permiten entonces también cambios y modificaciones, en la estructura literaria. Entonces acá es prácticamente historia para que usted pueda ver ese avance y ese desarrollo que fue teniendo la literatura. Y mire, dice panorama literario. ¿Qué se refiere respecto al panorama literario? Dice, en la península las primeras encuestas literarias escritas en lengua romance, lengua derivada del latín, están compuestas en verso. Se trata de pequeñas canciones, generalmente de forma amorosa, que el pueblo contaba en las bodas, o en otras festividades. Bueno, entonces, en este tiempo, en esta época, obviamente usted ya no lo vio, había mucho poema, había mucho texto en este sentido enfocado al amor, pero solamente en verso. Por ejemplo, si ustedes ven, yo no sé si alguien ha leído cómo era antes nuestro himno nacional. ¿Nunca lo han leído? Porque nuestro himno nacional también, incluso con el paso de los años, nuestro himno nacional ha tenido cambios. Algunas palabras fueron sustituidas por el contexto cultural. Entonces, al entonarlo, si ustedes se dan cuenta, tratan de entonarlo con la letra y la música actual y hacer una comparación con el pasado, van a haber ciertas palabras que no se van a comprender a su claridad, a no ser que nosotros vayamos a la investigación, ¿verdad? Entonces, ese cambio de cultura también permitió estas modificaciones y, como les digo, hasta nuestro himno ha tenido esos cambios. ¿Por qué? Porque eran escritos la mayoría en versos. Entonces, el claro ejemplo es el tema de los poemas. La mayoría de poemas
que usted va a encontrar, todos están escritos en verso. Por ejemplo, aquí tengo uno y dice marinerito. El primer verso. Te fuiste, marinerito, en una noche lunar, tan alegre y bonito, cantando a la mar salada. Vea, hay un verso, es decir, que hay un acomodo en las frases o en las palabras que ha empleado de tal modo que puedan tener rima. Y esa es la característica del verso, que es corto y tiene mucha rima. Mire el segundo verso. Cinco delfines rameros, su barca acompañaban, 2 ángeles marineros invisibles le guiaban. Y el tercer verso dice, tendió las redes con fuerza por sobre la mar salada, pesó la luna llena, sola en su red plateada. El poema fue escrito por Rafael Alberti y está compuesto a través de verso 1, la rima, y la estrofa. Entonces, los textos antes eran escritos por versos. Hoy usted toma un libro o usted toma alguna obra y se va a dar cuenta pues que son bastante extensas, ¿verdad? Pero en el tema de los poemas, los cuentos antiguos, estos eran compuestos por estrofas o por versos y el objetivo, bueno, hoy en día también, ¿verdad? Tienen bastante rima, pero eran bastante cortos porque era un verso el cual se expresaba. Entonces, por eso está hablando del panorama literario, el enfoque que se tenía antes y la transformación que ha sufrido con el paso del tiempo. Entonces, acá vemos y dice, se transmitían oralmente. Las lenguas antiguas de esas cancioncillas son las escritas en los siglos 10 y 11 en, bueno, no logro entender ahí qué dice, dialecto romance que hablaban los cristianos de Al-Andalus. Y aquí tenemos un claro ejemplo, pero no me voy a detener acá, voy a tratar la manera de mejorarles este material. Y como les digo, pues aquí están los ejercicios. Entonces, aquí solo nos habla de un contexto histórico de cómo fue sufriendo cambios o modificaciones los textos. Y que nosotros, el primer punto es que nosotros entendamos que todo texto que venga con un enfoque de poema, cuento, leyenda, el enfoque de va a ser siempre el uso de figuras literarias. No solo existe los dos vistos en clase, no solo esos dos están. En el desarrollo del curso vamos a ir viendo qué otras figuras literarias podemos emplear. Entonces, voy a pausar acá la clase respecto a lo que es el contenido de la guía número 1 y voy a tratar la manera de modificarlo. Pero vamos a pasar a la segunda parte, que es un ejercicio en clase. Entonces, con esto cierro la clase del día de hoy. Y para quienes van a ver esta clase grabada, pues el ejercicio consiste en identificar en algunos textos o poemas qué figura literaria es la que se está empleando.